A Martín Redrado, economista. Martín, buen día. Soy Mariel Dilenard, estoy con todo el equipo aquí en Nuestra Mañana. ¿Qué tal, Mariel? Un saludo a todo el equipo. Bueno, no sé si escuchaste el final por ahí de Javier y te gustaría decir algo al respecto del análisis que él hacía, porque queremos escuchar también a tu criterio qué quedó de Davos, ¿no? Puntualmente, además de la participación del presidente Milei. Bueno, en Davos hubo un discurso muy importante que se habló en todo el mundo ayer, que fue el discurso del presidente o el primer ministro de Canadá, a quien conozco, es un amigo, fue presidente del Banco de Canadá cuando yo era presidente del Banco Central y luego continuamos con un diálogo profundo, permanente, y fue el plantear que para las potencias intermedias no es necesario tener un alineamiento automático, sino que hay que llevar una política exterior basada en valores y también siendo pragmático, es decir, buscando proteger aquellos intereses que permitan mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones y así entonces escaparse a la dicotomía que se plantea y que se planteó muy bien en Davos entre dos hegemones que compiten por el poder mundial. Me refiero a China y a los Estados Unidos, y que países de desarrollo intermedio tienen que buscar complementación productiva, tienen que generar acuerdos económicos que le permitan, bueno, precisamente producir más, vender más, generar más producción local y generar cadenas de suministros que puedan, bueno, precisamente equilibrar el poder mundial. Y por supuesto también lo que pasa siempre en Davos no solo son los grandes discursos, bueno, se habló también de este nuevo de este nuevo Board of Peace o de este nuevo, Sí. digamos, este directorio de la paz mundial que viene a reemplazar un organismo que realmente está fracasado, como es las Naciones Unidas, que no ha logrado detener guerras, cuyo Consejo de Seguridad realmente no ha funcionado. Bueno, eso forma parte de esta tensión global que hay entre estas dos potencias. Y bueno, este es el mundo en que nos toca vivir. ¿Qué nos plantea, Mariel? Una gran oportunidad para América del Sur en particular. Yo ahora estoy en Nueva York dando charlas para fondos de inversión y lo que veo es que hoy el mundo se plantea la hipótesis de conflicto entre China y Estados Unidos y China, y nosotros somos una región que está alejada de cualquier tipo de hipótesis de conflicto que haya en el mundo. Y por lo tanto, entonces hoy nuevamente los ojos del mundo se están posando sobre América del Sur, sobre el Cono Sur, sobre la Argentina, y bueno, y estará en nosotros aprovechar esta oportunidad. Claro, Javier Timerman decía hace minutos, Martín, que él tuvo la sensación de que además el presidente Milei iba a vender algo. Y bueno, claro, ¿no? La Argentina, entiendo la necesidad de inversiones y demás. Y hace algunos días hubo declaraciones suyas en donde se hablaba del riesgo, de correr el riesgo de hacer un país para 5 sectores: energético, minero, agro, bancario y tecnología. ¿Son sectores atractivos o no para vender hacia afuera? Bueno, es mi trabajo en el sector privado, justamente cuando salgo al exterior, mostrar que esos 5 sectores en la Argentina de las próximas décadas va a haber oportunidades de crecimiento, oportunidades de inversión y sobre todo, y más importante, oportunidades de crear trabajo para los argentinos. Ahora, cuando miro y trabajo en la Argentina y en nuestro país, digo, solamente con equilibrio fiscal y desregulación, Mariel, estamos generando un país para 5 sectores y la Argentina es un país más grande y está para más. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es no quedarnos solamente con un país para 5 sectores, sino pensar en un país integrado y que integre a los 48 millones de argentinos. Buen día, Martín. Soy Agustina. Quería consultarte porque justamente Milei habló hace unos minutos nada más con Bloomberg, dio una entrevista en donde defendió a las bandas cambiarias y descartó que si en algún momento llegara a darse una devaluación, eventualmente haya un traslado a precios. ¿Cómo ves este esquema que recientemente se actualizó teniendo en cuenta el ajuste que se hizo ahí por la inflación, ¿no?, que ya se está aplicando?
Con mi equipo de Fundación Capital, que dirijo en la actualidad, lo que vemos es que este es nuevamente un esquema de transición. Es decir, no es un esquema definitivo de política cambiaria. Argentina necesita, sí, mostrar una política cambiaria de largo plazo, y para nosotros el camino es eliminar las restricciones que tiene hoy el mercado cambiario. Por ejemplo, una empresa que compra dólares en el mercado, se llama contado con liquidación, o el mercado financiero, que hoy tiene una brecha de aproximadamente el 6% con respecto al tipo de cambio oficial, es decir, está más alto. Bueno, esa empresa no puede operar o no puede comprar por 90 días en el mercado oficial de cambio. Esas son algunas de las restricciones que le dejó de mochila el gobierno pasado. Las restricciones no las creó este equipo económico, ni mucho menos, pero sí tiene que ir en un camino hacia un tipo de cambio único y sin restricciones, y eso es lo que le va a dar certidumbre a la política cambiaria de largo plazo. Es otro de los desafíos que tiene la macroeconomía, y también porque impacta en la micro. El tipo de cambio no solo es una variable macro muy importante para dar certidumbre, sino también una variable micro que ingresa en las expectativas de los argentinos, y por lo tanto toca ambos campos, y es preciso darle una continuidad, un horizonte, porque también cualquier inversor internacional lo que siempre pregunta es a qué tipo de cambio se invierte y a qué tipo de cambio se reparten utilidades o dividendos. Y mientras no haya un tipo de cambio único, mientras haya un dólar CCL, un dólar MEP, esas dudas van a estar, y por lo tanto nuestra visión como hacedores de políticas públicas es que Argentina tiene que ir hacia eliminar las restricciones cambiarias y dar un tipo de cambio único, como lo tiene cualquier país normal de nuestra región, y que tiene una perspectiva de inversión para los propios ciudadanos y también para aquellos que quieran invertir desde el exterior. Martín, Rodrigo Alegre soy. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Te quería preguntar cómo ves la tensión o cómo ves al gobierno parado en la tensión entre China y Estados Unidos. Ahí contaba recién Agus que dio una entrevista en la agencia Bloomberg, Javier Milei, y habló de China como un socio comercial, quizá un poquito a contrapelo de lo que plantea, de lo que está planteando Donald Trump, y obviamente hay un buen vínculo entre el gobierno nacional y la gestión estadounidense, digamos, o el gobierno estadounidense. ¿Cómo ves esa tensión? Si el gobierno, digamos, pienso en el inicio de la gestión con un discurso de Javier Milei quizás más duro contra China, y ahora en términos comerciales como un poco más laxo en esa cuestión, y cómo ves ese vínculo, obviamente en pos de, también te hice otra pregunta más, pero lo que puede pasar con la Unión Europea y el acuerdo del Mercosur. A ver, Rodrigo, yo vengo estudiando este tema de forma práctica de políticas públicas y académica. Es un trabajo para la Universidad Internacional de Florida que publiqué hace muy poco, en donde que trata precisamente de los problemas de seguridad nacional de Estados Unidos y la necesidad de desarrollo económico que tiene nuestra América Latina. Y ahí planteo que la manera de vincularse con Estados Unidos en este momento es, y lo resumo, compromisos selectivos. Y por compromisos selectivos digo, Rodrigo, hay temas en donde Argentina y también América Latina debe darle prioridad a los Estados Unidos. Temas que hacen a la seguridad nacional, temas que hacen a la defensa, temas que hacen a la infraestructura, a minerales críticos que son precisamente críticos para la industria tecnológica, a los puertos que son claves para nuestra región, y sobre todo teniendo en cuenta que aquí se está hablando de una hipótesis de conflicto entre China y Estados Unidos, y por lo tanto el control de puertos, el control de la ciberseguridad también es crítico para Estados Unidos. Por supuesto también en materia de defensa, en materia de telecomunicaciones. Esas son áreas, digamos, en donde Argentina debe dar prioridad a la relación con Estados Unidos. El resto, que puede ser comercio, que pueden ser inversiones, yo veo en los Estados Unidos que no hay una visión de mostrarnos
o estás conmigo o estás con otros. En estos temas hay que darle prioridad, a esto llamo compromiso selectivo con Estados Unidos, es decir, darle prioridad a los temas que hacen a la seguridad hemisférica. Veamos lo que pasó precisamente con Groenlandia, el planteo de: señores, en una hipótesis de conflicto, Groenlandia debe ser protegida por todo el mundo occidental, y finalmente, después de la amenaza, se llega a un acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, que agrupa a todos los países europeos en materia de seguridad. Bueno, también nosotros debiéramos tener en el Atlántico Sur un tratado de seguridad también de ese tipo, y esos son los temas realmente vinculantes con Estados Unidos, Rodrigo, pero en el resto, Argentina debe ser un jugador global y debe tratar de insertarse en cadenas productivas en el mundo, que no solo sean China, la Unión Europea. En particular con China, nuestro comercio es mucho de materias primas, Rodrigo. Nosotros tenemos que ir a trabajar hacia integrarnos en procesos productivos con países que les interesa o donde podemos tener ventajas competitivas, y ahí tenemos que profundizar con países, por ejemplo, de Medio Oriente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, el norte de África, India, Vietnam. Es decir, Argentina tiene que abrirse con un solo objetivo: producir más dólares y producir más empleo para los argentinos. Ese debe ser el objetivo de la inserción productiva internacional. Martín, gracias por estos minutos. Les mando un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo enorme. Martín